Hola, buenos días. Mi nombre es Pérez Aboites David y en este video analizaremos el funcionamiento del SCR. Para ello, nos ayudaremos de un circuito de control de velocidad de motores. Este circuito puede ser útil como control de velocidades para motores pequeños, los cuales los podemos utilizar en algunas herramientas o algunos juguetes. También se puede usar como un control de intensidad luminosa para un foco. Todo esto es gracias al uso de los SCR que operan en este circuito, los cuales nos van a permitir operar tanto en los semiciclos positivos como en los negativos. Esto quiere decir que cuando una parte del circuito está trabajando en el ciclo positivo, la otra parte está en reposo. Y cuando cambiamos a semiciclos negativos, la parte que originalmente estaba en reposo empieza a trabajar y la parte que estaba originalmente trabajando entra en un estado de reposo. Pero esto sucede tan rápido que no lo podemos percibir. La activación de este circuito va a ser gracias al potenciómetro de 50 kiloohms que tenemos a la mitad del circuito, el cual nos va a permitir activar o desactivar la operación de los SCR. Cuenta con una fuente de voltaje de 120 volts de RMS, dos diodos, dos capacitores, un potenciómetro, una resistencia de 1 kiloohm, dos SCR, un switch y una bombilla. Como podemos ver, nuestro circuito tendrá este divisor de tensión, el cual nos permitirá controlar el voltaje que va a estar almacenado en el potenciómetro. Eso lo vamos a lograr variando la carga resistiva que va a tener este dispositivo. Un SSR funciona cuando nosotros activamos el gate con un voltaje de entrada. Él va a permitir que el voltaje se distribuya o fluya sobre esta línea. Como podemos ver, tenemos dos, los cuales nos van a permitir trabajar en el ciclo positivo y en el ciclo negativo. Como podemos ver en el divisor de tensión, este, podemos tener nuestra primera señal de entrada, que es la verde. Tenemos un voltaje constante de, de los 120 volts RMS y podemos percibir una pequeña señal roja, la cual es la que está situada dentro de este potenciómetro. Conforme yo voy manipulando, por ejemplo, cuando estoy en la mínima cantidad de resistencia, resulto con esta cantidad de señal. Pero conforme yo voy avanzando, va incrementándose, va incrementándose, hasta llegar a un punto crítico en el cual esta señal se va a distorsionar. Y en ese punto nuestra bombilla se va a activar, la cual va a estar trabajando gracias a esta configuración en los semiciclos positivos y en los semiciclos negativos. Cuando esta resistencia llega a ese punto de ruptura, como lo podemos ver, eh, el capacitor ya tiene el voltaje necesario para activar los gates, permitiendo fluir el voltaje tanto en esta dirección como en, como en la otra. En el ciclo positivo, nuestro voltaje va a correr sobre esta línea azul hasta llegar al capacitor y a la resistencia y hasta el potenciómetro. También va a poder pasar por este diodo hasta llegar hasta el potenciómetro. Y y ya no va a poder fluir a través de este diodo ni de este. Ahora, cuando el capacitor está totalmente cargado, va, va a poder mandar el voltaje a este gate, permitiendo que este camino esté libre. Igual que este, cuando este esté cargado, va a mandar su voltaje al gate para que este camino esté libre. Y el voltaje que inicialmente venía por aquí pueda pasar y cerrar su ciclo. Y el voltaje que viene por abajo,
activar de este lado de voltaje, al activar este gate, el voltaje va a correr por esta línea hasta llegar al foco. Y ese es el funcionamiento de un SCR. Cuando yo abro el circuito, como ya no fluye ningún voltaje, el gate se cerrará y todo nuestro circuito estará sin voltaje en esta área. Como podemos ver, aquí cuando estamos tomando las líneas de los capacitores, podemos ver cómo se está trabajando el capacitor. Hay en líneas de carga y descarga. Aquí, cuando no está trabajando, podemos ver que como todo el voltaje se queda ahí, tenemos se puede ver una señal casi cuadrada con su carga y descarga respectivamente. Y conforme vamos aumentando la resistencia en el potenciómetro, el voltaje que puede tener guardado ese capacitor ya se empieza a utilizar, luego se vuelve a cargar y por eso ya empezamos a tener este tipo de señal. De la misma forma, del otro lado, del, al pasar el gate, podemos ver que el voltaje que va a estar llegando ya va a ser distorsionado. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos sin trabajar, tenemos esta forma, una onda sinusoidal, pero conforme vamos aumentando el valor resistivo del potenciómetro, podemos ver cómo empieza a tener fluctuaciones y empieza a tener consumo de la señal sinusoidal. Conforme aumentamos el valor del potenciómetro, podemos ver cómo nuestra señal sinusoidal que llegaba, digamos, de una forma limpia, tal vez con algunas pérdidas de voltaje, ya empieza a tener una distorsión total, hasta el punto en el cual ya no se alcanzan a distinguir la señal más que algunos disparos que va a tener. En esta gráfica, que también está revisando el voltaje que está saliendo del capacitor y del gate opuesto, podemos ver que cuando aumentamos la, el valor resistivo de nuestro potenciómetro, empezamos a tener fluctuaciones, las cuales son similares a las del capacitor cuando se descarga con el gate, con la señal que llega al gate. Con este circuito podemos controlar cualquier dispositivo con una fuente de corriente alterna.